Dejaste morir a Kaidan o a Ashley. Curaste el genofagio. Dejaste morir a Mordin. Viste morir a Legión. Decisiones que te costaron horas, que te jodieron. ¿Y sabes qué? No sirvieron para nada. Estas son 5 decisiones que Mass Effect te hizo creer que importaban. 1. Kaidan o Ashley en Virmir. La misión se ha ido a la mierda. Una bomba a punto de estallar. 2 compañeros en lados opuestos. Y solo puedes salvar a uno. Kaidan, el tío tranquilo, el que siempre tiene la cabeza fría. O Ashley, la soldado con el peso de su apellido, la que empezó sin fiarse de nadie y terminó siendo de las más leales. Eliges a uno y el otro muere. Y lo peor no es el momento, lo peor es el silencio después. Volver a la Normandía sabiendo que falta alguien. BioWare te prometió que esta decisión marcaría la saga, que el superviviente tendría un papel importante. 2. Destruir o conservar la base Collector. Has llegado al final de la misión suicida. Tu equipo ha sobrevivido o no. Y ahora estás delante de la base de los Collectors. El hombre ilusorio te habla por el comunicador. Conserva la base. La tecnología que hay podría salvar a la humanidad. Pero tú has visto lo que hacían ahí dentro. Has visto los cuerpos, las cápsulas, el horror. ¿Vas a dejarle eso a Cerberus? ¿A una organización en la que no confías? ¿O lo huelas todo y te aseguras de que nadie pueda usar esa mierda? Destruirla sería la hostia, pero a lo mejor estás tirando la única ventaja contra los Reapers. Conservarla te revuelve el estómago, pero a lo mejor es lo que necesitas para ganar. El hombre ilusorio te presiona, tu equipo te mira y tú decides. Esta misión parecía que iba a cambiar Mass Effect 3 por completo. El comienzo de la guerra, los recursos, la relación con Cerberus. 3. Curar el genofagio. Una enfermedad creada para esterilizar a los Krogan, para que dejaran de ser una amenaza. Llevas 3 juegos escuchando sobre esto. El dolor de una raza que no puede tener hijos. Brex queriendo cambiarlo todo. Y ahora estás en la torre de las Road. Mordin delante de ti. El mismo Mordin que te ayudó a modificar el genofagio años atrás. Ahora quiere arreglarlo. Curar a los Krogan. Mordin va a subir a esa torre. Si le dejas, cura el genofagio y muere. Y mientras sube, sabiendo que no va a volver, empieza a cantar esa canción. Y tú te quedas abajo, viéndole morir. Si te detienes, le disparas. Y el genofagio sigue activo. BioWare dijo que el destino de los Krogan dependía de este momento, de tu elección. 4. Geth vs Quarian. Rannoch, el planeta de los Quarians, su hogar, lleva siglos intentando recuperarlo, pero los Geth lo ocupan. Y ahora, después de todo lo que has luchado, toca elegir. Legión a tu lado, el Geth que te ha acompañado, que te ha demostrado que son más que máquinas. Tali al otro lado, la Quarian que lleva contigo desde el principio, que ha perdido todo por esta guerra. Los Geth piden libertad, subir el código Reaper que les haría inteligentes de verdad, pero si lo haces, arrasan a la flota Quarian. Los Quarians piden que los detengas, que les dejes recuperar su hogar. Si no lo haces, los Geth se extinguen. Puedes intentar la paz, pero solo si tomaste las decisiones correctas antes. Si no, eliges. Una raza sobrevive, la otra desaparece. Y tú ves cómo Tali se quita el casco y se tira por el acantilado, o cómo tienes que dispararle a Legión para salvar a los Quarians. Da igual lo que elijas, él siempre muere. Genocidio decidido por ti. BioWare prometió que esto definiría el final de la guerra. 5. El destino del Consejo. La ciudadela está bajo ataque. Sovereign, el primer Reaper que ves en acción, y el Consejo está atrapado en la nave Destiny Ascension. ¿Los salvas o dejas que mueran y centras todo en Sovereign? Si los salvas, la humanidad demuestra que puede liderar, que no somos solo soldados, que sabemos sacrificarnos por la galaxia. Si los dejan morir, la humanidad toma el control. Un nuevo consejo, uno humano. Parecía que esta decisión iba a cambiar toda la política de la trilogía. ¿Quién mandaba? ¿Quién te apoyaba? ¿Quién te odiaba? 5 decisiones. Kaidan o Ashley, la base Collector, Mordin y el genofagio, los Geth o los Quarians, el consejo. Momentos en los que paraste el juego para pensarlo. BioWare te prometió que todo importaba, que cada elección construía tu historia, que el final sería el reflejo de todo lo que habías hecho, y llegaste a la Tierra, la batalla final, y el juego te puso delante 3 opciones: destruir, controlar, sintetizar. 3 finales,
3 colores. Da igual a quién salvaste en Birmir. Da igual si curaste el genofagio. Da igual si sacrificaste a los Geth o a los Quarians. Todo se reduce a un número. Fuerza militar y 3 botones. Rojo, azul, verde. Eso es todo. Horas de decisiones, de sufrimiento, de culpa. Todo para elegir un color. Y casi 14 años después seguimos esperando. BioWare lleva años diciendo que el próximo Mass Effect está en camino. Y el gran debate sigue siendo el mismo. ¿Qué final es el canon? ¿Qué color eligió Shepard de verdad? Casi 14 años y todavía no saben cómo arreglar 3 botones.